Muy buenos días, son las 11:02 de la mañana. Nos encontramos ahora con María Camila, bueno, Camila La Verde. Ujú. Ah, y Camila, quiero que te presentes. Vale. Mi nombre es Camila Laverde, mi seudónimo artístico es Cala, tengo 20 años y he estado en el mundillo del arte y sigo en él apenas hace 3 años estudiando. Em, Me gusta mucho el color azul y el verde y suelo abarcar el dolor y la infancia en mis trabajos. ¿Ya? Ah, Cara, ¿nos puedes hablar más sobre el tema de la infancia y el dolor? Claro, yo creo que los primeros acercamientos que tiene un artista en el arte parten de sus experiencias primas, ¿cierto? Las más cercanas. En mi caso, experiencias de mi niñez me hicieron enfocarme en ese estadio de la vida y en cómo las personas rechazan constantemente la sensación del dolor. En cambio, para mí era algo muy vital, ser como consciente del dolor y le encontraba algo muy bonito, no sé, más allá del estético, era como me embriagaba demasiado el dolor, al punto de que hay secuelas constantemente a través de los años. Y creo que es así con todos, solo que no todo el mundo quiere aceptarlo. Entonces, el tomar el dolor, retratarlo y ponerlo en ese estadio, pues, de la vida que hace como que haya una ambivalencia o algo que se contrapone entre sí sobre el estado de pureza y como de ignorancia, que es la palabra, frente al mundo como tal. O bueno, creo que no, creo que ignorancia ya es muy fuerte, pero sí, esa falta de conciencia del mismo dolor, de la misma realidad y las perspectivas de esta que las contiene. Mm, Siento que es algo también muy potente, algo que puede dar para muchas obras, para hacer sentir mucho al otro e incluso más allá de la empatía, poder hacer cuestionarlo, pues hacer cuestionar al receptor de mis obras o en general de ese mismo dolor sobre cómo empatiza él con el dolor, cómo lo vive, qué sensaciones le generan, esa, como ese abrazar el dolor al que yo me estoy como dedicando artísticamente. Como, a ver, ¿cómo lo digo? Como que reprimir el dolor le causaría más dolor a la persona o algo así. Bueno, no podría hablar de manera genérica porque cada persona vive el dolor de una manera diferente, ¿cierto? Sin embargo, siento que la aceptación del dolor sí permite una exploración en uno, ¿cierto? Es como el primer paso a tratar de entenderse, conocerse y con ello lograr generar también esa misma empatía por el otro. Si a ti te duele algo, que le duele al otro, que es el dolor, eh, todo eso empieza a abrir como puertas para conocerse uno mismo y ya sea que la respuesta esté como conectada con detener o sostener o erradicar el dolor, ya es como dependiendo del trabajo de cada persona, cuando encuentre como los ojos de ese dolor o esa raíz, ver qué hace con él. ¿Y qué fue lo que te inspiró para hablar sobre el tema del dolor en la infancia? Pues a mí me gustan mucho las palabras. Desde pequeña tengo una relación muy sensorial con las palabras. Y en
también desde pequeña, cuando empecé a dibujar, he tenido como una pequeña afición por temas góticos o con algunas denominaciones que siempre terminaban conectándose a partir de esa palabra. Lo que leía, lo que hacía, lo que pensaba. Por el ámbito poético se conectaba con el dolor, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos ya con la universidad y yo a ser un poco más consciente de qué va a ser mi obra, cómo la estoy gestionando, qué estoy creando, más allá de qué quiero hablar o qué quiero contar, eh, al principio fue una circunstancia estética y sensorial. Entonces, siempre mis referentes tenían algo que si vos lo pensabas se veían o tristes o que estaban sufriendo una gran pena, desde mis ilustraciones que ni siquiera he publicado hasta los temas que abarco con mis fotografías o con las obras en general que estoy gestionando. Entonces, al principio aparece la palabra dolor. Después, en medio de las investigaciones, fueron apareciendo inocencia, casa, familia, cicatriz, y todas se fueron conectando a partir de experiencias personales o de mi entorno a través de esa misma palabra dolor, o más bien no tanto palabras ya cuando se conectaron, sino sensación, y es un hecho. Entonces creo que a partir de ahí. Tú hayas hablado sobre el estado de pureza. Sí, creo que cuando le preguntas a una persona qué concibe como puro o inocente, más bien, hay símbolos muy específicos, y uno que se repite mucho es la infancia, pues el infante, el niño, ¿cierto? Que todavía no está permeado de lo que es la realidad como tal, de la realidad a la que nos enfrentamos cuando vamos creciendo. De hecho, yo soy muy aficionada a las películas y en una de tantas que me vi, una nena tenía una frase y esta era que cuando vas creciendo y te vuelves adulto, tu corazón se vuelve de piedra, muere. Y eso me quedó sonando mucho. Para mí crecer era muy doloroso. Entonces me preguntaba qué es antes de crecer, porque estamos creciendo constantemente. Y porque ese estado de pureza o de inocencia solo se vive en ese primer estadio de la vida, ¿cierto? Y es a través, como lo comenté ahorita, de la falta del conocimiento, de la conciencia que llega después, que rompe ese, ese no saber el significado más allá de las cosas. No solo querer conocerlas, sino ya tomar decisiones y conocer cara a cara la malicia, ¿cierto? Que es lo que divide más que todo las acciones de la inocencia antes y después, ya que está, o al menos como yo la trato, en palabras de pureza e inocencia, mmm, nunca se pierde totalmente. Esta fallece de manera reiterante, pero no hay una muerte total, se suspende, por así decirlo. Es como que acabara una parte, el primer estadio cuando eres un infante y después tienes que, con esta nueva conciencia, no dejarte morir del todo, sino permitir que persista la inocencia, pero con una evolución. Como no perder ese niño interior, pero ser, igual ser maduro y comprender el mundo exterior. Sí, total. Creo que yo trabajo mucho como teorías de equilibrio, tanto lo visual como en lo teórico. Y con lo del niño interior, creo que sí es una manera muy consciente de verlo. Siento que uno debe de tener muchas cosas que como infante mm, se deben de rescatar, la curiosidad, no sé si netamente confiar en el otro, creo que ahí también hay un equilibrio, porque cuando uno va creciendo empieza a desconfiar de todo, pero sí, lograr que ese niño no,
afecte nuestro deber ser como adultos jóvenes y demás, pero sí que nos permita vivir en el hoy de maneras como más curiosas. Creo que me gusta mucho esa palabra, de formas más curiosas, el hoy. Como vivir aquí y ahora y disfrutar la vida sin importar, bueno, como que no presionarse y tratar de disfrutar la vida. No, 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 no es, cuando yo hablo de equilibrios es no tocar los polos, ¿cierto? No extremos. El niño interior te permite a ti tratar de buscar por medio de esa misma curiosidad cómo tener los pies aquí y ahora, ¿cierto? Preguntarte por lo de hoy, preguntarte por eh, tal vez incluso por el mañana, pero para darte respuestas hoy. Me hago entender, quiere algo más rápido, quiere algo más que pueda visualizar bien hoy y que pueda sentir hoy. Pero el equilibrio está en que no intervenga totalmente o se coma esa parte del ser adulto, esa parte lógica que ya viene con la conciencia, que es el que te permite entonces que tus acciones del hoy que estás viviendo hoy tengan frutos a futuro, ¿cierto? Y ya los deberes e incluso los derechos están muy ligados a esa parte consciente, social, cívica, con uno mismo, un compromiso con uno mismo y con la familia o en general con el entorno, con el tiempo. Hmm. Eso me recuerda a una frase a como la de Rousseau, no sé si me Ujú. equivoco, que es lo que corrompe al ser humano en la sociedad. Podríamos entrar en debate de qué le hace el cambio a quién, ¿cierto? Yo, más allá de querer verlo como la sociedad, lo convertí en la conciencia. Para mí, por ejemplo, cuando estaba eh, desarrollando Inocencia Suspendida, que es una narrativa visual, son 6 dibujos, que es en donde pude investigar más a fondo sobre la niñez y la inocencia. Me preguntaba si el niño, eh, su, su estado de pureza era eh, violentado, se puede decir, por la misma sociedad en donde se encuentra, ¿cierto? El mismo entorno. Y obviamente hay influencias, ¿no? Porque la misma sociedad es lo que en el entorno y en el tiempo y en el lugar en el que nos encontramos va generando o va gestando esas preguntas en el niño que en algún momento tiene respuestas y van generando una conciencia, ¿cierto? Pero entonces para mí no es el accionar de la sociedad solamente, son muchas cosas y siento que aquello que puede irrumpir en la inocencia o en la pureza como tal y que puede hacer que cambie el niño es pues el acto como tal, el hecho de tener conciencia, de cambiar ese estado eh, puro e inocente por algo más consciente, algo que sigue siendo muy humano. De hecho, sí, siento que es un estado demasiado humano y que la pureza es más bien algo, no sé si llamarlo transhumano, pero sí va un poco más allá, o ni siquiera es que esté antes, es un estado que ni siquiera se pregunta por la conciencia, está fuera del humano, pero pues nacemos todos con ellos. Entonces no sé si atribuírselo todo a la sociedad, creo que es un juego de cada quien, ¿no? Cómo vive ese nacimiento de la conciencia. Pero obviamente sí es un punto crucial, el cómo se vive la sociedad y cómo influye en nosotros desde infantes. Sí, como que es muy interesante que cada sociedad o cada país con sus culturas, con sus creencias y todo eso, como que influencia Ujú. mucho al niño y su manera de ver al mundo. Y, Completamente. y aún así como que todos tienen esa misma conciencia, cuando van creciendo, van comprendiendo la realidad
Ujú. Sí, me parece algo muy loco, como el lugar, el tiempo, la cultura nos permea tanto, ¿cierto? Como que nos formara, pero igual nosotros tomamos decisiones tanto consciente e inconscientemente por ello. Entonces hay una formación por parte y parte. Sí, ya cada uno decide sí, Ujú. aceptar la cultura o por rechazarla o ir a otro país, conocer las culturas. Ujú. Como que, sí, como que la cultura es algo muy esencial del ser humano, es como su expresión, pero ya cada uno elige cuál expresión, ¿cierto? Total. A ver, otra cosa que te quiero decir, a ver, que estás metida en el mundo de la fotografía. Sí, de hecho he tenido cuestionamientos muy grandes hacia mi trabajo, de mi parte, eh, por comprender qué estoy haciendo. Básicamente, siento que al menos respuestas para ello es que me gusta mucho la imagen y la narrativa, entonces la abarco desde distintos campos, desde la escritura, los trazos de mis dibujos o ya creo que en su manera potenciada que es la fotografía. Me gusta mucho poder gestionar, crear esa narrativa y ver también cómo a partir de mis manos y mis ojos, mis herramientas y mi idea nace una imagen nueva que cuenta cosas. Me gusta mucho. Me recuerda a esa frase típica de que la imagen habla más que mucho, que más que mil palabras. Pero Claro, ¿no? Y por ejemplo, una palabra sin una imagen física gesta la imagen en tu mente, entonces es algo también muy bonito. Yo siento que, por ejemplo, la base de mi trabajo o parte de esa base es la imagen poética. Implemento mucho una circunstancia poética con todo lo que hago. sí es que se nota mucho en tu trabajo que has pensado muy bien la fotografía, los símbolos, y también habla mucho sobre la infancia. Sí, mucho. De hecho, la abarco desde distintos puntos, ya con el trabajo que de hecho está todavía en proceso, pero ha tenido varios cuerpos, por así decirlo, de creación, que es en casa, desde la poesía, desde ilustraciones, algunas fotografías, una instalación, todo es una videoinstalación, de hecho. Trata también a la infancia, pero un poco más escondido, un poquito más en asuntos personales, en donde hablo de la casa, el hogar, lo perdido, el dolor, la cicatriz a través del cuerpo de la familia, que vendría siendo la misma casa, el refugio, de lo íntimo, pero lo íntimo expuesto. Entonces, sí, sí, de manera reiterada, la infancia y el dolor y la inocencia tal vez, o al menos en ese momento en donde se puede decir que hay un cambio, ¿cierto? Como que algo perturbó la inocencia, aparece mucho en mis trabajos. Sí, como que la infancia te ha influenciado mucho para tu obra. Ujú. Y me parece muy interesante que hables sobre esa, ah, ¿cómo es que era? Sobre la primera muerte, sobre, Sí. es que yo he escuchado que hay varias muertes Ujú. antes de la muerte principal, ¿cierto? Claro. Y yo, y una que yo conocía era, es que, cómo lo digo? Como la muerte del espíritu, cuando ya le quitan la ganas de vivir, Ujú. ya después muere el cuerpo. Yo creo que igual hay muchos,
desde filósofos, psicólogos que pueden tratar fácilmente el concepto de la muerte, tanto en vida como ya de una manera corpórea. Siento que en el momento de la investigación, eso ya fue en el 2019 a principios, si no estoy mal, o a finales, y me preguntaba por qué de manera generalizada y heredada se dice que la muerte de la inocencia es algo pues, que pasa, es una certeza. La inocencia se pierde totalmente y lo conectan con pérdida igual a muerte. Entonces, me preguntaba si en serio se muere este estado, cómo afecta obviamente eso en el infante, cómo afecta también en su entorno, qué significa que la inocencia se muera. Y todo partió de una película, no sé si la conozcas, al menos el título fue bastante influyente, eh, que de hecho se me va, es con Winona Ryder, va a buscar bien el nombre. Inocencia, ahorita me acordaré. Perdida, creo que es. Sí, Perdida, Inocencia Perdida con Winona Ryder y tiene otra actriz también súper importante. Y me cuestionaba como estéticamente cómo puedo hablar de eso y cuando llegué a desarrollar bien un poquito más el trabajo, pasó de lo estético y me empecé a preguntar sobre la muerte, sobre lo femenino, en mi caso, por ser algo tan cercano, ¿cierto? Considerarme mujer, sentirme mujer, haber sido una niña, haber sido un infante. Empezarme a preguntar por ese estado, si soy inocente o no, socialmente qué es la inocencia, e ir encontrando referentes teóricos y también pues, técnicos. Recuerdo que di como con el estudio de un profesor español que hablaba sobre como distintas facetas de la inocencia y también decía, él se implementaba algo como muerte en su investigación, pero reiteraba que esa muerte se debía ver simplemente como un cambio. Entonces, que nosotros tenemos distintas manifestaciones de la inocencia en medio de nuestra vida, ¿cierto? Vamos creciendo, entramos en distintas facetas, se nos presentan nuevas cosas que no conocemos, tenemos esta circunstancia de nuevo como bueno, sí, desconocimiento, pero hay una circunstancia de curiosidad, después llega la conciencia por ello. Entonces hay como un ciclo en donde la primera inocencia que se puede ligar netamente a una pureza, donde ya no hay malicia, donde hay colores muy específicos para manifestarse y también símbolos muy específicos. Esta es como si se estancara, como algo que está constantemente contigo y un momento a otro se detuviera. Y tú lo llevas, lo cargas, pero ya no hay un crecimiento de ella. ¿Por qué? Porque le da el paso a otro estadio de conciencia que se puede ver ya en otras circunstancias, no sé, como digo, se enfrenta a cosas nuevas. Entonces sí, como que una muerte puede ser algo muy simbólico, ya que incluso pues una muerte para nosotros es pérdida, pero no sabemos qué hay más allá. Pero sí, es como una evolución, un cambio. Es como si esa inocencia ah, estuviera perdiendo de a poquito, porque siempre vamos a aprender cosas nuevas, ¿cierto? Es como si Sí, antes de aprender algo nuevo éramos inocentes con eso, y ahora que lo ujú, conocemos, como que perdimos esa parte de la inocencia. Es como si sí, ujú, fuera un constante aprendizaje de cosas. Es que es muy loco porque uno jamás va a saber de todo, porque el conocimiento es infinito, pero claro. igual es bueno, es como si nunca fuera a perder esa inocencia,
de saber todo, pero sí perder esa inocencia de conocer cosas o una parte de todo ese conocimiento. Por ejemplo, yo cuando estaba desarrollando los dibujos pensaba en cómo el crecimiento, yo lo asocio con lo vertical. También puede verse de manera horizontal, pero aludiéndolo a una persona, siempre lo he asociado con lo vertical. Y me imaginaba como cuando tú vas creciendo, ese estado de inocencia sigue subiendo pues como contigo y llega el momento en donde la conciencia aparece, irrumpe y ese estado se queda ahí, en ese instante, en ese previo al conocimiento, ¿cierto? Ya algo le irrumpió y tú sigues creciendo, hay una evolución, aparece otro estado de la inocencia y demás, pero se queda suspendido el primero, la primera inocencia. Eh, em, más que como que hay una pérdida constante, pues sí existe la pérdida constante, pero no lo veo como fraccionado, lo veo más bien como estadios, que sí es un tipo de fraccionamiento, pero no, digamos como que le vas quitando cositas a ese estado, sino que va evolucionando y va cambiando. Y el primero se queda en un tiempo del cuerpo, ya sea edad, ya sea un lugar, unos años, y tú sigues creciendo y aparece otro estado. ¿Me hago entender? Sí, como sí, que es una constante evolución, como de ir puliendo Ujú. como en la vida de uno, porque, porque yo como que a veces salgo de una crisis y ya comienza otra crisis, pero ahí uno Sí. ya uno va madurando, ya uno va puliéndose, es como algo así. Sí, algo así, es como te enfrentas incluso en mi trabajo, pues bueno, más que una catarsis, va un poquito más allá, eh, el cómo la persona se puede enfrentar a su concepto de dolor, ¿cierto? Creo que incluso pues mi trabajo puede verse muy catártico, pretendo que tras cada trabajo se vaya mm, como borrando un poquito esa idea, porque lo que a mí me interesa, más allá, por ejemplo, de poder liberar mi dolor o aprender a tratarlo, es invadir al otro, es hacerlo cuestionarse por su dolor, por el dolor como tal, ¿cierto? Entonces, se invito al otro a que tenga una evolución y que sea obviamente también consciente, pero también lo invito a que se permita al cuerpo cuestionarse y sentir el dolor un momento. Así no sea personal, o sí puede ser personal, ¿cierto? Pero el sentir y entender que es algo que existe a través de las crisis, a través de la obra, a través de todo, es como invitarlo a eso. Como aceptar el dolor y ya solucionarlo. Es, es como si, bueno, es que yo creo que cuando uno está deprimido, como para comenzar a sanar, tiene que comprender por qué está así. Tiene Claro. que sumergirse en eso y ya va solucionando el problema. Como que, como que aceptarlo y ya uno se va sanando. Ujú. Sí, pues yo considero que como artista o como persona en general, no soy nadie para decirle qué hacer con su dolor al otro, ¿cierto? Creo que me tomo el atrevimiento de simplemente hacerlo consciente de algo y de que se pregunte si quiere abrazarlo, si quiere dejarlo a un lado, solo que saque esos pequeños instantes en el que está viendo mi obra para sentir esa parte que a muchos nos atormenta, que a muchos no sabemos cómo o qué hacer con ella y preguntarnos qué deberíamos hacer
o si tengo que hacer algo o no, ¿cierto? Que eso también es súper válido. Si no se quiere hacer nada, ya cada espectador lo decide. Mi labor está en que lo sienta. Sí, ya, ya cada uno tiene como esa decisión de qué hacer con su dolor. Y yo quería Ujú, comentar al del tema que un día yendo a Sura, vi una mujer que estaba ujú. toda debilitada, como que apenas podía caminar y estaba toda temblorosa. Y yo creí que le había dado como un ataque de nervios o algo así, porque temblaba mucho. Y, Sí. y resulta que mi hermana y yo la subimos al taxi, le preguntamos qué tenía. Y ella dijo que tenía una depresión, pero a, a niveles, como le digo, como si una super depresión, es como si la mente Ujú. estuviera afuera del cuerpo y el cuerpo estuviera en esa condición de dolor mental o Sí, algo así. sí, yo creo que, bueno, aunque yo intento pues, como lindar mucho entre hablar de la depresión y pues como ser tan específica o literal, me lo cuestiono también demasiado. Creo que hablar de dolor no siempre tiene que ligarse con la depresión, pero es algo que se da la mano, ¿cierto? Se da la mano muchas veces. Siento que es necesario conocer y también evidenciar estas situaciones mentales y anímicas que vivimos los seres humanos y más en estas nuevas generaciones que somos, ¿cierto? Que están siendo más visualizadas esas mismas situaciones y hay muchas herramientas para lidiar o al menos incluso conocer el dolor, la raíz y demás, que también hace parte de mi trabajo. Entonces, eh, creo que los niveles de estas mismas enfermedades, no sé cómo, si esté netamente conectada mi obra, como con esa intención de visualizarlos, me lo cuestiono, porque aún obviamente yo pienso cuál es mi deber ser con mi tema, ¿cierto? Pero creo que es muy peliagudo, creo que es muy peliagudo y más cuando sabemos de esos distintos grados. Y creo que encontrarse cara a cara con una persona que tiene esa realidad también te confronta. Es muy complicado y más si es una persona cercana. En tu caso, pues vale, fue alguien externo, pues no es tan tu cotidiano, pero igual mira que hoy en día tienes guardado en tu mente ese relato de eso que te pasó y es bastante fuerte, tanto para la persona que tiene eso, em, bueno, esa situación en su día a día, como para ustedes que se enfrentaron cara a cara con esa realidad, que es bastante denso, de hecho. Sí, porque yo atendí eso, que yo creía que la depresión, antes como que le dio depresión y ya se está solo, va al psicólogo, ¿cierto? Pero Ujú. jamás pensé que podría llegar a ese nivel de apurarse el cuerpo. Me pareció muy loco, o sea, fue muy loco Claro, para mí. yo siento que, bueno, por ahí se dice obviamente que el cuerpo expone todo lo que uno está cargando internamente. Yo, pues yo creo que he vivido un poquito cerca esa cuestión de cómo se exterioriza el sentir y sé que pasa constantemente en distintos grados y al tú tenerlo enfrente en otra persona o en ti, que cuando es contigo es un poco más complicado de entender y de darte cuenta, pero cuando lo tienes enfrente te cuestionas del poder de la mente. Y pues para mí ya incluso dando unas afirmaciones un poco más complicadas,
siento que es algo de una responsabilidad de cada quien entender el valor de la salud mental, porque es algo muy valioso. Y cuando digo responsabilidad de cada quien es porque se comporta como un deber, ¿cierto? Tú no puedes simplemente querer ignorar cuando estás enfermo y que eso te va a quitar la gripa, por ejemplo, o te partiste una uña, te quebraste un pie y simplemente vas a decir, no, no, pues me duele, pero breve, eso se me quita mañana. No, es lo mismo, desde la raíz, desde lo que te constituye. Si algo no está bien, eso se va a convertir en un tipo de bola de nieve o al menos se va a comportar en algo que va a ir creciendo. Y también depende de, ¿no? De las circunstancias de esas enfermedades tan específicas, porque de las que estamos más permeados son obviamente pues la depresión, la ansiedad y algunos trastornos e incluso filias, pero creo que el consumir conscientemente eso como una responsabilidad, saber que existen, que hay que hacer algo por ello, porque es salud, para evitar esos grandes niveles o incluso en esos casos en donde es algo químico, o sea, es que la depresión como tal es una circunstancia química en el cerebro que se liga con lo anímico, con el cómo te sientes, porque así se manifiesta, pero hay veces es demasiado incontrolable, por eso escucharte y me imagino a la persona tratando de ponerme en sus zapatos, pues de una manera muy utópica, se me hace algo muy fuerte. Más allá de qué vive o cuánto tiempo lleva con ello, su realidad para que llegue a ese nivel, por las razones que sean, es muy pesado. O sea, se puede llegar a sentir cuando lo piensas bastante en que es una realidad muy densa y que esa posibilidad puede caer en todos, o sea, en absolutamente todos. Nadie está completamente aislado de que algo como ello, como un desequilibrio en tus emociones, en la parte química en donde estas se reciben o se gestan, eh, o simplemente que algo se perdió en ti o algo generó estas otras sensaciones y empiezas a estar cómoda ahí o después no estás cómodo y no sabes cómo salir. O sea, son muchas circunstancias, muchas, pero nadie está completamente aislado de que algo como ello nos pueda ocurrir. Y creo que para eso hay que ser también conscientes, completamente conscientes de qué hacer y no solo ignorarlo, ni al otro, que también lo puede vivir. Y como que entonces trata de calmar a la mente, como a la loca de la casa, porque uno se sumerge y con esas crisis, con puras posibilidades en el futuro, como, y como calmar a la loca de la casa y como dejar con la salud mental, como y ir al psicólogo, todo eso. Pues yo creo que hay muchos métodos para poder sobrellevar esas circunstancias dependiendo del nivel, ¿cierto? Eh, para mí es muy curioso escuchar a las personas en la calle, más que todo personas de generaciones anteriores, ya son bastante grandes, o incluso a los jóvenes hoy en día, nosotros, que implementamos la palabra depresión para enfrentarnos a cosas que nos hacen sentir tristes, ¿no? Como cortar con alguien, pelear con alguien, ay no, soy depresivo. Creo que cuando ya es una circunstancia, incluso pues yo no estoy quitándole valor a eso, como digo, no soy nadie para tratar el dolor del otro. Yo siento que sí hay que tener una responsabilidad con el manejo de las palabras y con la empatía y la conciencia del otro. Entonces, creo que como tal, todos tenemos crisis, todos nos tenemos que enfrentar a muchas cosas y por eso desde mi arte los invito a que sientan eso en el momento, que sean conscientes de eso y ya cada quien se hace responsable, ¿no? De qué va a hacer. Y dependiendo del nivel de esas emociones, de esa misma sensibilidad, hay muchos caminos para poder tratarla. Eh, a las personas les puede funcionar más un psicólogo, hay circunstancias un poco más complicadas o complejas, entonces hay ya otros profesionales,
desde el cuidado de uno mismo, salud desde lo que uno come, cuánto duerme. Sé que es algo que se repite demasiado, pero para aprender a tratar con uno mismo es encontrar a uno que le guste y que lo hace sentir bien y tener esa iniciativa de entender lo que te está pasando, mm, saber que aunque es complejo, si quieres salir de ahí, hay múltiples caminos y esos caminos pues, te toca a ti como persona comprenderlos, trazarlos, descubrirlos para poder llegar a una conclusión, ¿no? Ya sea de los frutos que estás buscando, como si no, de una ayuda externa que sea capaz de encaminarte. Sí, ya es responsabilidad de cada uno. Y Mm. Carla, te quería pedir, ah, como que ya vamos a terminar la entrevista Ujú. y me gustaría que dejaras una frase como para que lo escuches en el futuro. Una frase para mí. A ver, qué curioso, no sabría cómo. Tengo muchas cosas para decirme en el futuro. Em, Creo que tal vez, incluso más allá de una frase, me gustaría decirle tanto a las personas que van a escuchar esto como a mí en un futuro, que inevitablemente crecer, por más que sea doloroso, eh, es algo muy bonito y que siendo incluso mi trabajo, tratar estos temas, porque es lo que me gusta concebir como trabajo, quiero también escucharme a mí misma cuando los hago y entender que el dolor puede ser una zona de confort o puede ser algo muy profesional en algunas cosas. Así que por más que sea un poco cliché, todo estará bien y que la conciencia en el hoy es muy importante. Creo que eso es lo más valioso, lo que he estado aprendiendo este año entero. Muchas gracias, Camila. Entonces voy a dejar de grabar y Dale.